Muy buenas tardes, buen provecho. Gracias por estar en sintonía con la estación de ustedes, CDN Radio, tres frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. En vivo ahora en CDN Radio, en YouTube y Ríes con mucho más variedad. Gracias por siempre estar con nosotros. La temperatura está en este momento 29 grados. No hay posibilidad de lluvia para el Distrito Nacional. Mientras tanto, se quedan en sintonía porque me voy con el médico invitado, Máximo Periche, ortopeda. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todos. Muchas gracias. Doctor, muchas personas están sufriendo de dolor de espalda y algunas llegan a decir que no, que son secuelas del coronavirus, otras que son efectos de la vacuna. ¿Hay relación con esto? Pudiera haber. Acuérdate que el coronavirus, como la mayoría de las virosis de este tipo, producen inflamación en las articulaciones. Entonces, como secuela, puede quedar una inflamación a nivel de las microarticulaciones de la columna y puede causar dolor. Y esto se quita con Pero el tiempo. claro, eso es una causa entre tantas causas que pueden causar dolor de la columna vertebral, que además no es la más frecuente. Hay causas todavía más frecuentes que producen dolores en la espalda. ¿Cuáles son esas? Bueno, por ejemplo, las contracturas musculares por ejercicios o movimientos mal hechos o incoordinados, como el exceso de peso, es una causa muy común. La artrosis en personas ya de edad, que no es más que la artritis prolongada, o sea, crónica. Las protrusiones discales, que la gente comúnmente le llama hernias discales, que es bastante frecuente. Es decir, todavía pudiéramos mencionar muchas más, pero estas son las más frecuentes. Ustedes que están en sintonía, si tienen alguna pregunta, pueden marcar 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777 del interior y celulares. Esto es gratis. Tengo la señora Carmen Díaz, dice que sufre de las articulaciones, que si eso se cura, doctor. Bueno, tentativamente todo se cura. Lo que hay que saber cuál es la causa de esos dolores y de esa inflamación. Un buen diagnóstico lleva a un buen tratamiento. Lo que ella debe apuntar bien cuando decida ir a un ortopedista o a un reumatólogo para que le haga un buen escaneo, un buen examen físico y entonces determine un correcto diagnóstico y un buen tratamiento. Pueden usar, además de la línea de teléfono, también pueden usar el Instagram del programa R con más variedad, también lo pueden escribir aquí. Tengo a Juan Manuel Hernández, dice que hace 2 años le recomendaron usar una plantilla en el zapato derecho y que mejoró el dolor en las caderas y piernas. Bueno, evidentemente si fue en un solo zapato es porque probablemente él sufra de una asimetría en la longitud de las extremidades inferiores o una dismetría, como nosotros le decimos. Es decir, que tenga una extremidad inferior más larga que la otra. Entonces, si es así, pues lógicamente eso va a afectar la columna y va a afectar la marcha. Entonces, si la dismetría no es muy grande, digamos que es de 1 centímetro, centímetro y medio, se le puede indicar una plantilla al paciente que tenga ese suplemento de la cantidad de milímetros o centímetros que hay de diferencia. Y con esto se van a estabilizar los hombros, la columna se va a enderezar y la marcha va a mejorar y se va a eliminar el dolor. Esa plantilla no sirve para las personas que tienen una curvita en la columna, ¿verdad que no? No, esa plantilla deben ser plantillas que se le debe hacer a la persona. O sea, no es una plantilla que se debe comprar
como muchas plantillas que se venden así, no tiene que ser personalizada. Porque aunque un paciente y otro tengan la misma enfermedad, no son iguales. Porque en un paciente se puede expresar la misma enfermedad inclusive, diferente al otro. Entonces, estas plantillas deben ser personalizadas y bueno, no sé a qué curvita te refieres, si a la curvita de la Paraguay. Más o menos, es la curvita a veces tiene la gente, tengo una desviación en la columna, va para la izquierda, Bueno, va para la derecha. lo que la gente le llama desviación en la columna es lo que nosotros llamamos escoliosis, que es una curvatura lateral de la columna vertebral. Las plantillas se podrían usar en algunos tipos de escoliosis como elemento, digamos, adicional, pero no es el tratamiento. El tratamiento que realmente se indica puede ayudar en determinadas escoliosis, pero no es el tratamiento, digamos. Yo tengo escoliosis, me voy a tratar con una plantilla, eso no es posible. Eso se trata, ¿qué se necesita? ¿Una operación para esto? Bueno, eso depende de los grados, depende de las curvas, porque hay escoliosis que son a una sola curva, que son las más fáciles de corregir. Hay escoliosis que son a doble curva, inclusive hay escoliosis a 3 curvas. Entonces, cuando la escoliosis pasa de 25 grados, la curvatura, no importa si es a doble curva, si es una sola curva, pues ya estamos entrando en el terreno quirúrgico. Mientras es de 25 grados o menor, se puede tratar conservadoramente, con corsé, con ejercicio, etcétera. Claro, en época de crecimiento, porque por ejemplo ya nosotros estamos tarde para eso. Eso no se endereza. Eso no se endereza. Ni ya. con un grader de obras públicas. No, ni con un bulldozer. Bueno, doctor, hay quejas de pacientes que dicen que algunos médicos les recetan lo que no necesitan. Pensaba que eso no se daba en la medicina local. Se da en la medicina local y donde quiera que hay medicina mercurial. Donde quiera que la medicina cuesta dinero al contribuyente, al ciudadano de a pie, existe negocio a todos los niveles. Eso se le puede llamar una payola médica. Se le puede llamar una payola farmacéutica, porque a veces el médico no está involucrado. O sea, no vamos a santificar a los médicos, pero existe de todo. O sea, hay médicos que no se acogen a la ética, pero también hay farmacéuticos que tampoco se acogen a la ética y vendedores inclusive, que hay vendedores muy serios y vendedores que no lo son. Hay visitadores a médicos que son muy éticos, que son muy serios, y hay otros que entran en el negocio. Le hago la pregunta, estuvo aquí la semana pasada el doctor López Tallá, bueno, que está en Corazones Unidos. Tallá. Sí, amigo suyo. Yo siempre le digo, ¿tú estás aquí o estás allá? Bueno, y estábamos hablando de eso y bueno, fue fuerte y dijo que sí, que hay médicos que se prestan a esto y es peligroso porque si usted va por un dolorcito y le recetan pastillas o le recetan cualquier medicina que usted no la necesita, una medicina carísima que muchas veces ni siquiera el seguro cubre, entonces caramba. Mira, no solamente medicina. Nosotros, los ortopedas, que ponemos material de osteosíntesis, es decir, ponemos placas, tornillos, clavos dentro del cuerpo, hasta en eso hay negocio. Hay colegas que llegó una placa nueva, se lo voy a poner a esta señora, sin estar indicado, simplemente o por la moda o porque el amigo que le lleva el producto le da un porcentaje. ¿Y eso no es penalizado? Claro que sí, pero este es el país. Mira, este es uno de los países que mejores leyes tiene y más leyes tiene, pero si la peor banda es la policía, ¿qué tú quieres? La peor banda que existe, delincuencial, es la policía.
Entonces, imagínate, y los funcionarios, y los diputados, y los senadores, y los funcionarios. Es el ejemplo que se da a la sociedad. ¿Tú quieres que seamos perfectos? No, lo que pasa es que con la salud de la gente yo creo que no se puede jugar, y mucho más quizás con la misma necesidad económica Ese es el gran negocio. de obligar a una persona, mire, compre eso. Pues yo le digo, yo tengo un caso reciente. Vamos a tomar esta llamada, doctor, vamos a ver qué pueden preguntarle. Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ustedes están hablando de ese tema. A mí me pasó precisamente con un ortopeda. Yo soy alérgica a los AINES y en el proceso de la interrogación notifiqué que soy alérgica. Él me indicó 2 medicamentos para el dolor. Yo me lo tomé la primera vez, me dio una reacción, se lo achaqué a la comida y después volví confiada, me tomé mi medicamento y me dio espantosamente una alergia que tuve que ir a inyectarme por emergencia. Entonces, ¿qué le pasaría a ese médico? Porque yo dije que soy alérgica. Pero lo que él te indicó fue un AINE. Sí, fue un AINE. Porque hay calmantes que no son AINES, que precisamente Sí, se pero utilizan. ese sí, después, yo no leí, pero después leí que sí, que el medicamento es un AINE. Bueno, probablemente Gracias. él se equivocara. Y porque aquí, no sé, o sea, parece que hubo desconocimiento de lo que él te indicara. Porque eso es muy delicado, o sea, cuando un paciente es alérgico a un producto y tú se lo indicas, oye, eso es muy serio porque tú lo puedes matar. Entonces, si fue porque él te lo indicó para hacer volumen de ese medicamento y que le dieran 1%, se arriesgó mucho porque te pudo haber matado. De lo contrario, fue por desconocimiento. Tengo esta llamada. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Baje el volumen de su radio, por favor, y entonces le vamos a escuchar mejor. ¿Aló? Sí, baje el volumen del radio, por favor. Baja el volumen. Sí, un momentico. Baja el volumen. Hay gente que trabaja en la radio y dice, baja el radio. No, el radio no se baja. Usted no lo puede bajar del estante. Se baja el volumen. Haga la pregunta ahora. Y todavía está alto, todavía tiene demasiado volumen, ¿eh? Mire, yo tengo una prótesis puesto en la pierna izquierda que me pusieron ahí en Central, más o menos hace 7 años y pico. ¿Una prótesis Y dónde? ¿En la entonces cadera tengo o en la rodilla? ¿En la tengo una cadera o en la liberación. rodilla? Y eso yo no puedo soportarla. Yo quiero saber si hay algo que... Pero yo le estoy preguntando, algo. ¿dónde le pusieron la prótesis? ¿En la cadera o en la En la rodilla? cadera. Ok. ¿Qué edad usted Sí. tiene? Que me caí, me rompí la cadera ahí, Sí. me pusieron una prótesis. Sí, Yo le le- da, sí, le da. yo le ¿Cuántos pregunté años qué usted edad La tiene? edad, 82 años. Ok. Mire, señor. Usted acudió donde el médico que le puso la prótesis le contó que siente mucho dolor. No, cerró ya. Ya el cerró. Ah, ok. Bueno, cuando a un paciente se le pone una prótesis, ya sea en la cadera, en la rodilla, en el hombro, y esa prótesis al cabo de un tiempo comienza a doler, se debe acudir al médico que la puso, porque a veces, ya sea por otra caída o porque el material de la prótesis no es muy bueno, o porque se usó cemento y el cemento produjo una osteólisis en el hueso, la prótesis se puede flojar. Y si se floja, bailotea dentro del canal medular, del canal del hueso. Y eso produce molestias y dolor. Entonces, lo correcto es sustituir esa prótesis por otra que le ajuste correctamente al hueso. Entonces debe ir donde su médico, porque él fue que la colocó y él es que tiene que responder por eso. Tengo esta llamada. Buenas tardes. Estamos conversando con Máximo Pericho, ortopeda. Muy buenas tardes, ¿cómo están esta tarde? Estamos muy bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, es para preguntarle al doctor, después después que se opera un ligamento cruzado, más o menos qué tiempo debería el paciente estar acorde, o sea, caminando normal o poder hacer actividades, digamos, de alto rendimiento, o sea, trotar o jugar baloncesto. No, perdón. Una cosa es un atleta de alto rendimiento al que se le opera el ligamento cruzado anterior y otra cosa es una persona normal. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok, Inclusive, inclusive la técnica empleada puede variar de un atleta de alto rendimiento a una persona normal. Entonces, en un atleta de alto rendimiento, el periodo de recuperación hasta el cual él pueda empezar a realizar su rutina puede ir entre los 8 meses al año y medio. En una persona normal, que no sea atleta, que lo que es que va a su trabajo, viene a su casa y ya. La recuperación puede ser antes, puede ser entre 6 meses a 10 meses. Y si en este caso, por ejemplo, usted realiza el deporte a un nivel que digamos competitivo, o sea, un nivel quizá no sea profesional, pero tenga el nivel. Por ejemplo, tú vas a softball o basquetbol en una liga. Baloncesto, ¿verdad? Superior, pero libre, no formalizado, por ejemplo. Bueno, en ese caso, claro, acuérdate que una persona que sea sujeto de una artroplastía del ligamento cruzado, una ligamentoplastia del ligamento cruzado anterior, va a necesitar un régimen de fisioterapia y rehabilitación. Entonces, ese periodo debe empezar máxime a las 3 semanas de operado y debe concluir cuando ya el paciente pues pueda extender y flexionar su rodilla sin dolor y sin problema, y que el cuádriceps de esa rodilla esté fuerte, porque una cosa que no se toma en cuenta en los pacientes, no en los médicos, en el paciente, es el volumen de su cuádriceps. El cuádriceps es el músculo más fuerte que tiene el organismo, porque son 4 músculos en uno, que ocupa toda la parte lateral y anterior del músculo. El cuádriceps es la llave de la rodilla. El cuádriceps, cuando usted se golpea la rodilla, automáticamente se inhibe para protegerlo del dolor. Y el cerebro, cuando entiende que hay una lesión en la rodilla, manda orden para que el cuádriceps se inhiba. Y entonces el paciente se queja de que, mire, doctor, no puedo doblar la rodilla más de ahí, o no puedo extenderla más de ahí. Bueno, lo que pasa es que el cuádriceps está inhibido, usted necesita fisioterapia para desinhibirlo y necesita fortalecerlo, porque ¿qué pasa? Cuando un paciente se opera de ligamento cruzado, ha pasado un tiempo y en ese tiempo el cuádriceps se le ha atrofiado con relación al otro, ha perdido centímetros. Entonces, esos centímetros hay que recuperarlos y aumentarle para que ese cuádriceps esté fuerte y entonces abra la rodilla y permita que usted extienda y que flexione la rodilla. En el caso de José Luis García, retomando lo de los médicos que recetan medicamentos que no necesitan y que son carísimos, dice que a él le pasó algo, ya le ha pasado 2 veces, ha ido a varios médicos y le sucede lo mismo. Y cuando va a un médico serio, dice él, le dicen, no, pero esto no es para ti. Fíjense las quejas que todavía me están escribiendo aquí. Sí, eso ocurre lamentablemente. Mira, ocurre en este país y ocurre en otros países, ocurre en Estados Unidos, ocurre donde quiera que hay medicina comercial, existe eso. En Rusia no lo vas a ver y en Francia no lo vas a ver eso.
En Francia y en Rusia no invitan a los médicos a congresos gratis. No se me ría, doctor, yo hice una pregunta. No, mira, en una época, no solamente invitaban a los médicos gratis, sino que con los gastos pagos, no digamos gratis, Okay. con los gastos pagos, sí, sino que hasta les regalaban automóviles. Yo tuve un profesor italiano que cada año le cambiaban el carro. O sea, él tenía varios carros, pero él Le daban uno. le gustaba usar carro deportivo y se lo cambiaban anualmente. Wow. O sea, sin él poner un chele. Claro, él ponía cientos y cientos de prótesis de esa compañía. Ahora no. Ahora existen reglamentos que limitan esa situación, la limitan bastante. No aquí, estamos hablando de Rusia y Francia. No, inclusive aquí. Aquí. Hay, por ejemplo, hay compañías de esa compañía monopolio grande, ¿no? Que están bajo esas leyes y aquí mismo ya no son tan espléndidas como en otrora, ¿no? Entonces ya es más difícil eso. Ahora, en algunos congresos todavía hay casas comerciales, inclusive extranjeras, que, por ejemplo, una casa comercial me invitó a Vietnam en el 2014. Sí. ¿Por qué? Porque yo le hice una sugerencia, yo le puse a la compañía que representaba su prótesis aquí, yo le hice algunas referencias y le recomendé algunas cosas que yo veía en la prótesis que me encantaba, y simplemente por esa recomendación que le hice me hicieron una invitación con todos los gastos pagos, y porque era un congresillo donde se iba a discutir todas esas sugerencias que le hacían médicos de todas partes, y yo tuve la oportunidad de exponer lo que yo creía. Y bueno, en ese caso ocurrió, pero ocurre también a veces en otros tipos de congresos. ¿Qué tanto estar frente a la computadora o mirando la pantalla del celular se puede afectar la columna, doctor? La peor posición para la columna es estar sentado, la peor. Esa es la... Pues yo estoy preso. No, estamos presos los dos. No, pues yo paso yo paso el día entero produciendo el programa. Porque yo me paro cuando opero, pero ya estoy operando sentado. Ajá. Sí, porque imagínate, son 67 en la costilla. Entonces ya no es lo mismo. Ya no lo mismo. No Tengo lo que mismo. sentarme para poder, tú sabes. Entonces se recomienda en el caso de, bueno, por obligación, estar en la computadora, estar sentado y esas cosas. Se recomienda cada 45 minutos uno pararse. Sí, mira, en los países del primer mundo, antes empezaron los japoneses, pero ya eso se ha difundido. A las empresas donde sus empleados están sentados, obligatoriamente, cada determinado tiempo, cada cual determina el tiempo, pero Sí. normalmente cada 45 o 60 minutos. Deben pararse, caminar, inclusive ya hay compañías que tienen zonas para caminar en sus propios edificios. Deben caminar, deben pararse y eso, y le dan un tiempo para que vuelvan a sus asientos y sigan laborando. Bueno, yo entonces voy a tener que recordar ahí en la casa, porque como tengo la oficina en la casa, recordar cuando estaba el coronavirus, que yo caminaba, no se podía salir ni siquiera al parqueo, yo caminaba ahí, me iba a la cocina, a la sala, a la oficina, a la habitación, el pasillo, voy a tener que hacer eso, porque de verdad, Mira qué sucede cuando uno está sentado. La columna vertebral tiene 4 curvaturas. Las curvaturas lordóticas y la curvatura cifótica. La columna cervical y la columna lumbar son curvaturas lordóticas, o sea que tienen la concavidad hacia adelante y la convexidad hacia atrás. La convexidad hacia adelante y la concavidad hacia atrás. Las dos cifóticas, que son la de la columna dorsal y el sacro,
es lo contrario, tienen la curvatura, o sea, tienen el lado cóncavo hacia adelante y el lado convexo hacia detrás. Cuando nos sentamos, invertimos la lordosis de la columna lumbar y la volvemos sifótica. Entonces, ¿qué pasa? Que los ligamentos que unen cada vértebra se laxan, se distienden. Y claro, si ocurre un día, no hay problema, pero si es todos los días, vamos a tener un segmento muy laxo, propenso a que te pase digamos, un esguince, una protrusión discal o hernia, como le dice la gente. Es decir, estamos propensos a lesiones de la columna. Vamos a pararnos entonces. Tengo a Milagro Suárez, dice que le hicieron una resonancia y le han recetado de todo tipo de medicamentos y el dolor en la cervical sigue. Bueno, pero, ok, pero la resonancia da diagnóstico, pero no un diagnóstico. ¿Qué le dijeron que ella tenía? No, parece que el problema es la cervical. Sí, pero ¿qué problema? Porque no me explicó, no me explicó. En la cervical también se producen protrusiones discales, se produce artrosis, se produce subluxaciones, o sea, ella tiene que decir, no escriba de nuevo, R con más variedad, que no escriba de nuevo, R con más variedad, ¿está bien? Bueno, pero en el caso de ella no podemos dar... no, porque ella no ha dicho cuál fue el diagnóstico. Ok. En el caso de Gabriel Polanco pregunta qué tan peligrosa es la operación de la lumbar. Depende. Por ejemplo, lo que más se opera en la columna lumbar es la protrusión discal, que es la hernia. Hay pacientes que son tributarios, o sea, que califican para un procedimiento endoscópico, que inclusive se hace con el paciente despierto, solamente se le bloquea el dolor. Pero hay pacientes que ya no califican para ese procedimiento semi-invasivo y hay que entonces abrir. Hay cirujanos que hacen una incisión grande, hay otros cirujanos que hacemos incisiones más pequeñas, pero en definitiva, si no califica para el procedimiento endoscópico, hay que abrir. Tengo a Loren Polanco, dice buenas tardes. ¿Está contraindicado hacer ejercicio con una hernia entre la L1 y L2? Bueno, depende qué ejercicio. Si usted va a hacer ejercicio de pesa, se va a complicar, se va a aumentar posiblemente la protrusión. Si hace ejercicio donde tiene que torcer la columna lumbar, posiblemente no solamente va a protruir más, sino que va a tener otras protrusiones. Porque la protrusión discal o hernia discal, como le dice la gente, ya no es considerada como un elemento, como una enfermedad solitaria. Se considera que el paciente que hace una protrusión discal tiene una enfermedad discal. A menos que no sea, por ejemplo, un deportista de esos que montan a caballo, que el caballo lo lanzó porque frenó y cayó de nalgas y se hizo una hernia. Ya esa no es por una degeneración, eso es por un accidente, ya por un trauma. Pero la generalidad de las personas padece de protrusiones discales ya de manera crónica. Ramón Castillo quiere saber si tomar por mucho tiempo antiinflamatorios es dañino. Claro que sí, y te puede dar un infarto también. ¿Cómo, doctor? Claro, porque tiene una serie de sustancias que unas afectan la presión arterial, otros afectan digamos el marcapaso del corazón, es decir, los latidos, la frecuencia. Los AINES o los analgésicos antiinflamatorios no se pueden indicar eternamente. No, tienen su tiempo. 8 días, 10 días. Claro, si el paciente continúa con el dolor, tú puedes recesar una semana y entonces reiniciar otro ciclo, pero no de que toma medicina hasta que chiquitica crezca. No, eso bueno, pero mira, hay mucha gente que está haciendo eso, doctor. Mucha gente que está con los mismos dolores y no dejan los antiinflamatorios.
y es dañino, entonces se enferman por otra causa, le sube la presión y no se dan cuenta, a menos que su cardiólogo investigue. ¿Qué usted está tomando? Ah, yo estoy tomando tal cosa. ¿Desde hace cuándo? Ah, no, doctor, yo tengo meses en eso. Ah, no, pues entonces por ahí es que hay que buscarlo. ¿Y ese ungüento que es antiinflamatorio también causa lo mismo? Mira, los ungüentos realmente son menos lesivos que lo que se toma. Normalmente el ungüento se absorbe y va directamente al lugar donde está la inflamación. Y ya después se metaboliza por el hígado y eso. Es muy difícil que un ungüento produzca, pues te puede producir una alergia, pero este tipo de, o una, ¿verdad? Este tipo de lesiones a nivel cardíaco, eso es muy difícil. Tengo, bueno, finalmente a Samuel Aybar, dice que jugaba softball y que por problemas de ligamentos no ha podido regresar. ¿Se cura o no? Claro que se cura, pero él tiene que acudir a un ortopedista. Que vaya donde usted, doctor. Y que, como estamos invitando a nuestros oyentes que vayan donde usted, entonces la facilidad de comunicación, la dirección del consultorio, ¿dónde usted está? Bueno, yo estoy en los consultorios 1 de Corazones Unidos, en las mañanas, o sea, martes, miércoles y jueves, a partir de las 9:30. ¿Hay un teléfono, un número? Sí, 809-412-0990. Repetimos. 809-412-0990. Bueno, doctor, muchas gracias. Hay que cuidarse. Vamos a pararnos entonces mientras esté la pausa porque estamos sentados ya aquí 30 minutos. Se queda con nosotros. Aquí damos más para llegar a más.